No, parce, mucha gente, no. Pues esperemos que se conecten. Media hora más para que se conecten seis. Bueno, pero hay que ser pacientes. La paciencia es una virtud. En efecto, mi estimado. Voy a hacer lo posible para que miremos la película que él nombra ahí, que se llama La Naranja Mecánica, de pronto en una nueva transmisión. Yo ya la vi. Es buenísima esa Ah, bueno, película. Y pues, que al final fue épico, como el gobierno le está dando de comida en la boca al hmm, tipo. porque le Y el tipo sirve era como que, políticamente contra la oposición. O sea, es muy interesante porque es una película que explora muchas cosas que desde los 70 siguen siendo vigentes para nosotros. ujú. No, ya voy a leer algo aquí. Ay, porque esto no me puede minimizar, Dios mío. Ah, ya. Uf, es que estaba intentando algo acá. Bueno, eso es lo de San Agustín. Mm, vamos a ver qué otro filósofo medieval tiene este man. Pero entonces es claro, ¿no? O sea, la idea de la virtud, de la libertad, del libre albedrío y todo ese tema. Ese man tiene unos análisis muy, muy interesantes. Y bueno, sería más chévere que nos sonara históricamente, pero donde lo que hace es eso, analizar cada filósofo, cada época. Disculpe, no me escucho muy bien porque estaba leyendo algo ahí que pasó. Sí, no, no, Pero bueno, tranquilo. que Agustín, diferente época, sí, ya, no la escuché. En estos días estaba debatiendo aquí con mi hermana y con un amigo mío que es muy religioso y entonces estamos echando en eso. Pero el caso es que cuando yo me puse a hablar, el tipo se fue. Fue Mm. como que, bueno, Master, me voy. Porque estamos hablando de... Yo les explicaba a ellos, a los que están en presencial esta semana, acerca de por qué es tan difícil para una persona creyente el hecho de que alguien le debata su fe. Y es que ¿En qué tiene más o que ver menos? con que si uno construye toda su vida alrededor de un dogma y alguien no cumple con ese dogma y de todos modos le va bien o de todos modos, sí, como que hace sus cosas y puede vivir bien y pues eso se convierte en un reto hacia lo que uno cree. Lo peor es Claro. que cuando le dices algo que está en contra de, que no le favorece la religión de esa persona, la forma de pensar, Sí. pero esa persona está clara de que no puede contradecir lo que dijo porque es verdad. Entonces hay como que un bug ahí entre el cerebro del otro. Le da Sí, uno es pensar. que ese es el problema, ¿no? Cuando las verdades del otro se convierten en un reto para nuestras verdades. Bueno, acá tenemos otro filósofo, mientras van llegando los demás. Este ya lo vimos con los que están en presencial, pero no queda de más revisar un poquito de este contexto porque parte del ascetismo de los cínicos va a ser reincorporado por los monjes medievales, aunque obviamente no las prácticas, ¿no? Filosóficas. Bueno, vamos a mirar este. Los impúdicos, los rebeldes, los filósofos que encontraron en la figura del perro a su modelo de virtud. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de los cínicos. La palabra cínico viene del griego cúnicos, que significa perruno. Cún es la raíz de can, canino, un perro pues. Y la palabra cínico en el uso común tiene una connotación negativa. Nadie te va a decir que eres un cínico para hacerte sentir bien. Más bien lo hará para reprocharte que eres un descarado o que eres un sinvergüenza. Pero la palabra perro, que como ya vimos es la raíz etimológica de cínico, sí tiene un significado mucho más ambiguo en la actualidad. Alguien podría decirte perro el día de hoy tanto para ofenderte como también lo podría utilizar para hacerte un halago. ¡Qué perra mi amiga! ¡Ay, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! ¡Qué perra, mi amiga!
Esta expresión solo podría ser aceptada en un ambiente de mucha confianza, en un ambiente relajado, distendido, y significaría para la persona que la está utilizando que la amiga es una persona que tiene mucha confianza en sí misma, que es una mujer muy segura de sus capacidades. Ah, perro. Ah, perro, andas estrenando, era. Ah, bárbaro. En esta expresión se le llama perro a aquella persona que posee algo o que ha logrado algo que es digno de admiración. Ah, perro, seguido de algo que Ah, la persona perro, tenés el Ogmitri. ha logrado, algo que ha hecho. Está perrísimo. ¡Qué maravilloso! ¡Wow! Está perrísimo. Esta última expresión de está perrísimo o está perrísima es un poco más ambivalente porque puede referirse a algo que te causa un fuerte impacto positivo, algo que te causa mucha alegría, pero también puede referirse a algo que tiene un alto nivel de dificultad. Está perrísima esa película, te recomiendo que la veas. Estuvo perrísimo el examen, yo creo que voy a reprobar. Estos significados que he expuesto de la palabra perro bien podrían utilizarse para describir a los filósofos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Filósofos que tienen una gran confianza y seguridad en sí mismos, con ejemplos de vida que causan un fuerte impacto y ciertamente en muchos admiración, con una filosofía que enaltece la alegría, pero que al mismo tiempo es muy difícil llevar a la práctica. ¿Quiénes son los filósofos perros? ¿Cuáles son sus ideas principales? ¿Y cómo podríamos llevarlas a la práctica el día de hoy? Esas son las preguntas que vamos a abordar a lo largo de este video. Comenzamos. La filosofía cínica. La filosofía cínica se caracteriza por un desdén muy marcado hacia las riquezas, las comodidades, la fama y el poder. Promueve en cambio una vida sencilla, una vida minimalista, en la cual el individuo pueda ser feliz independientemente de las situaciones adversas que se le puedan presentar. La filosofía cínica busca de alguna forma el regreso del ser humano a la naturaleza, poder satisfacer las necesidades básicas, pero sin perder la libertad y la autonomía. Estas ideas acerca de la felicidad contrastaban con las ideas que predominaban en la época dorada de la Grecia antigua. Predominaba la idea de que la felicidad estaba directamente ligada a la riqueza, a los honores, a las relaciones sociales y al poder político. Pero ¿qué pasaría si de un día para otro la diosa Fortuna te daba la espalda? ¿Qué pasaría si por circunstancias del destino de un día para otro te quedaras sin dinero, sin amigos, sin patria? Si no tuvieras nada más que la miseria y el desprecio de quienes te rodean, ¿estarías condenado entonces a la infelicidad? Filósofos como Aristóteles dirían que sí, que si no tienes dinero, que si no tienes salud, que si no tienes relaciones sociales, estás condenado a ser infeliz. Pero los filósofos cínicos no estarían de acuerdo con esa idea. Para los cínicos, la verdadera felicidad no puede depender de los factores externos sobre los cuales no tenemos un total control, sino que la verdadera felicidad solo puede provenir de uno mismo. Cuando se logra esa verdadera felicidad, esa felicidad de los perros, no importa si la pobreza, si la enfermedad o el desprecio de quienes te rodean llegan a tu vida. Ninguna adversidad puede llevarse la felicidad cínica. Hay varios filósofos en la historia que se han adherido a la filosofía cínica. Sin embargo, en este video nos vamos a concentrar en 4: Antístenes, Diógenes, Crates e Hiparquia. Antístenes. Antístenes fue alumno de Sócrates y de él toma la idea de que el sabio puede ser feliz tanto en la enfermedad como en la pobreza, porque su felicidad proviene de su misma sabiduría, de su misma virtud. Esta parte de la filosofía de Sócrates la va a tomar y la va a llevar un poquito más allá. Dejó de comprarse ropa nueva, comía de una forma muy sencilla y aunque no era ningún mendigo o indigente, sí vivía una vida bastante austera, bastante minimalista. Él decía que si nos contentábamos con una vida sencilla, en vez de que nuestra mente estuviera preocupada por obtener riquezas, por obtener fama, por obtener poder político, se ocuparía únicamente en resolver nuestras necesidades básicas y en poder obtener virtud. Y en Antístenes podemos entender la palabra virtud como esa capacidad del sabio para permanecer tranquilo, para tener una paz mental inquebrantable.
una paz mental que ni la búsqueda de riquezas, de fama o de poder pudiesen borrar. Lo que promueve este filósofo es una vida feliz, tranquila, sin perturbaciones de ningún tipo. Para él, una persona sabia es una persona que es capaz de conservar la paz y la alegría ante cualquier circunstancia de la vida. Y Antístenes no era un indigente ni ninguna asceta. Tenía una casa, tenía un trabajo como maestro. Si le invitaban a una fiesta, él iba, comía y bebía como los demás. Pero la clave para él se encontraba en no acostumbrarse a las comodidades. Si uno se acostumbra al buen vino o a comer comidas exóticas todos los días, ¿qué va a suceder ese día que por alguna situación económica no se pueda conseguir un buen vino o esa comida exótica? Para una persona que se ha acostumbrado a esas comodidades, la falta de estas serían una causa de infelicidad. De algún modo, esos placeres a los que uno se acostumbra se vuelven dueños de nuestro ánimo. Por eso es que Antístenes ve con reserva al placer. Todo placer conlleva un peligro latente por lo fácil que resulta acostumbrarnos a él. Y cuidado, no está diciendo que la salud, la riqueza o los placeres sean malos en sí mismos, sino que deben sernos indiferentes. Lo que dice es que debemos aprender a ser felices en la pobreza o en la riqueza, en la salud o en la enfermedad, con comodidades o sin comodidades. Diógenes de Sinope. Antístenes tuvo un alumno que eventualmente se convertiría en el máximo exponente de la escuela cínica, Diógenes de Sinope, también conocido como Diógenes el Perro. Diógenes tomó las enseñanzas de su maestro y las llevó al extremo. Si Antístenes vivía en una casa, pues Diógenes quería vivir en un barril. ¿Que Antístenes ganaba un ingreso modesto como maestro? Pues entonces Diógenes tenía que mendigar en las calles. ¿Que a Antístenes le eran indiferentes la fama, el dinero y el poder? Pues para Diógenes estos iban a ser motivos de burla y de rechazo. Diógenes de Sinope va a llevar a la filosofía cínica a sus últimas consecuencias. Defeca en público como un perro, resuelve sus necesidades sexuales en público como un perro, pero al mismo tiempo muestra una alegría y una libertad propias de un perro callejero. Para Diógenes, las convenciones sociales muchas veces nos alejan de la felicidad. Las normas de conducta, el respeto por lo socialmente aceptado, eran considerados por él ataduras que nos impedían ejercer nuestra libertad individual y por lo tanto alcanzar la felicidad. ¿Que lo socialmente aceptado es tener una casa? Bueno, sí. Tener una casa sería algo cómodo, algo agradable. Pero para tener mi propia casa probablemente tenga que trabajar por largas horas, soportando un jefe que me está gritando, en una actividad que tal vez ni siquiera me gusta. ¿Para qué? ¿Para cumplir con lo socialmente aceptado? ¿Para tener cierta comodidad? Pues no me parece. ¿Sabes qué? Mejor voy a vivir en un barril. Prefiero no tener comodidades y ser libre a tener comodidades que me cuesten mi libertad. Que tengo necesidad sexual, pues me hago justicia con mano propia. ¿Que me tengo que esconder para resolver mi impulso sexual? Si cuando tengo hambre no me escondo para comer, ¿por qué me voy a esconder para resolver otras necesidades fisiológicas? Esas demostraciones extremas de libertad de Diógenes no solo son muestras de congruencia entre su pensamiento y su acción, sino que esos actos son su forma de enseñar su filosofía, son parte importante de su pedagogía, porque nada le hubiese costado a Diógenes internarse en el bosque y vivir en la naturaleza con los demás animales salvajes. Pero el hecho de que desarrollase su vida frente a la mirada de los habitantes de Atenas y de Corinto sugiere que deseaba que esas muestras de libertad resonaran en aquellos que le rodean. Su forma de transmitir las ideas es a través de estos actos escandalosos. Su pedagogía es agresiva, es chocante, es provocadora, pero de forma intencional, porque entiende que solo con esa violencia va a poder levantar a las personas de su letargo. Con esa agresividad busca romper las ataduras de las convenciones sociales. Diógenes no es nada sutil, no es suave, es agresivo, escandaloso y burlón. Pero son justo esas características las que le dan potencia a su mensaje y lo hacen audible en una sociedad que está obsesionada con la búsqueda de riqueza y de poder. Como se puede suponer, Diógenes fue objeto de burlas y muestras de desprecio, pero no eran pocos quienes reconocían en él a un verdadero sabio. Crates e Hiparquia. De entre las muchas personas que admiraron a Diógenes en vida, resalta el nombre de uno de sus discípulos, Crates de Tebas.
Crates era un joven que provenía de una familia muy adinerada, pero al poco tiempo de llegar a Atenas queda encantado con la filosofía de Diógenes y se vuelve su discípulo. Por instrucciones de su maestro, renuncia a su riqueza para vivir en la misma austeridad que él. Y esto nos habla de la fuerte determinación de Crates por seguir la filosofía cínica. Antístenes y Diógenes jamás tuvieron una riqueza a la cual renunciar, y de repente llega este joven que está podrido en dinero, dispuesto a renunciar a todo con tal de vivir la filosofía cínica. Lejos de la agresividad y la actitud burlona con la cual se manejaba Diógenes, Crates es excesivamente cordial y amable con todos. Iba de casa en casa, de puerta en puerta, a hablar de filosofía, y como a todos les caía muy bien, lo recibían con agrado. Una joven llamada Hiparquia, que también provenía de una familia muy acaudalada, escuchó hablar de él y de sus ideas, y cuando por fin lo pudo conocer, quedó totalmente enamorada de él. Inmediatamente quiso ser su esposa, pero su familia se oponía rotundamente a que contrayera matrimonio con un filósofo indigente. Era un escándalo para la alta sociedad ateniense, pero ella, con mucha determinación, le comunicó a sus familiares que o la dejaban casarse con Crates o ella se suicidaba. Ante esto, sus padres no tuvieron más que acceder y ella pudo contraer matrimonio con el filósofo cínico. La tradición señala que dormían en el suelo de plazas públicas y mercados, que se unían sin reparo el uno al otro ante la vista del público, que tuvieron 2 hijos y que en general vivían una vida muy feliz. Y pareciera que la historia de este matrimonio fuese un dato anecdótico, un tanto cursi en el contexto de la filosofía cínica, pero de esto se desprenden 2 ideas muy importantes que me gustaría resaltar. Primero, que Hiparquia se muestra como una de las primeras filósofas de la historia. Hiparquia no era una ama de casa, porque no tenía ni casa, pues, lo cual le permitía ocupar su tiempo en filosofar junto con su esposo. Los banquetes o simposiums eran espacios que tenían los atenienses casi que exclusivamente para filosofar, pero en estos espacios únicamente participaban los hombres. Sin embargo, Hiparquia llegaba junto con Crates a estos espacios y filosofaba, participaba, tomaba la palabra y discutía de tú a tú con cualquier hombre. Y había hombres que no toleraban que una mujer les debatiera, la mandaban a tejer, le decían que su lugar era la cocina. Sin embargo, Hiparquia seguía filosofando, seguía participando, manteniéndose fiel a ella misma y a la filosofía. Y lo segundo que me gustaría destacar es el tema del amor de pareja en la filosofía cínica. Ni Antístenes ni Diógenes estaban casados y de hecho consideraban el amor de pareja como un lastre, como una atadura de la sociedad. Para ellos, el amor de pareja podía ser un peligro para la autonomía de la felicidad. Si yo me acostumbro a la alegría, al placer que me da la compañía del ser amado, ¿qué va a suceder el día que yo no tenga a ese ser amado a mi lado? Tanto para Antístenes como para Diógenes, no solo el dinero o el poder son peligros a la felicidad, sino también las relaciones sociales. Pero Crates e Hiparquia demuestran que el perro puede ser más feliz en manada, en compañía de su jauría, compartiendo los recursos, cuidando a las crías, haciéndole frente al mundo hocico con hocico, y que el matrimonio no debe estar peleado con la libertad, siempre y cuando uno no se case por cumplir una norma social, sino por una decisión individual, en un ejercicio de libertad. Contraer matrimonio y fundar una familia, no porque la sociedad así lo pida, sino porque uno así lo quiere. Tener la capacidad de ser feliz con o sin familia, y aún así elegir formar parte de una. Comentarios finales. Bien, pues llegamos a la parte final del video, donde solo quiero comentar algunas ideas que me deja a nivel personal la filosofía cínica. Lo primero sobre lo que me gustaría comentar es sobre la figura de Diógenes. Diógenes el perro, que siempre me ha causado mucha fascinación, pero a la vez cierto rechazo. Fascinación por la potencia de su mensaje, pero a la vez este rechazo por la forma en la cual lo transmite, porque pareciera que a veces se pasa, ¿no? En esta agresividad, pareciera que se pasa en esta violencia con la cual transmite sus mensajes. Hay, por ejemplo, un relato en el cual se dice que Platón, en su famosa Academia, define al hombre como un bípedo implume, lo cual es una definición buena, podríamos decir, pero que de alguna manera se queda corta, ¿no? El hombre es un bípedo implume, ok. ¿Cómo hubiese hecho Sócrates para obligar a Platón a perfeccionar
esa definición? Pues lo más probable es que hubiese entablado un diálogo con el cual, a través de preguntas y respuestas, pudiese hacer ver a Platón que tenía que agregar un poco más a esa definición. Oh gran Platón, tú que siempre has mostrado sabiduría, dime entonces, ¿qué diferenciaría a un hombre de un ave sin plumas? No sé, algo así. A través de ciertas preguntas le haría caer en cuenta de que tendría que perfeccionar esa definición, lo cual pues se me hace un método pedagógico pues bastante bueno. Pero el relato nos dice que Diógenes, sabiendo de esta definición que dio Platón en la academia, lo que hace es desplumar un gallo, llevarlo a la academia y decir, he aquí el hombre de Platón, con lo cual Platón se ve obligado a mejorar su definición y ya dice, bueno, sí, bípedo implume de uña ancha. Esta pedagogía de Diógenes resulta chocante, resulta agresiva, resulta violenta. De alguna forma pareciera que busca humillar a Platón. Deja ese mal sabor de que lo que busca es humillar al otro, que lo que busca es escandalizar, que lo que busca es la atención, la mirada. Y sin embargo, su mensaje sigue teniendo razón. Y entonces me conflictúa porque, aunque la forma de entregar el mensaje es muy fea, el mensaje en sí es correcto y no es también agresiva la publicidad del día de hoy, no es de alguna forma violenta la forma en la cual somos bombardeados por publicidad que nos pide comprar cosas que no necesitamos. Y entonces tal vez este mensaje de que podemos lograr la felicidad a través de una vida minimalista, a través de una vida sencilla, tal vez también necesita de esa violencia para llegar a nuestros oídos. Tal vez sí necesita de esa pedagogía provocadora, agresiva, que nos acude. Y por otro lado, también tenemos esta pedagogía más amable, más sutil, más conversacional, que podemos ver con Crates. Entonces yo también me pregunto, ¿cuál de las dos maneras es más efectiva para entregar un mensaje? ¿Una forma violenta, que sea dura como una bofetada, o una que sea más sutil, más conversacional? Y aunque no tengo una respuesta muy clara, me inclino a pensar que hacen falta en el mundo más Diógenes, que entreguen este mensaje con esa potencia, con esa reflexión. Paro por ahora y me gustaría que me comentaran cuál de los 4 filósofos cínicos que vimos el día de hoy es su favorito o favorita. Espero que les haya gustado mucho el video y si fue así, por favor denle like y compártanlo. Eso me va a ayudar a llegar a más personas. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Chao. Este video es posible gracias a las aportaciones. Bien, entonces, ¿qué opinan ustedes de la filosofía cínica? Que a su vez, en esa postura del aislamiento como forma de llegar a la felicidad, del abandonar como las posesiones y demás como una forma de encontrar la verdad, empieza a sentar una base con el ascetismo monástico de los monjes medievales. Bueno, ¿y qué opinan de Diógenes de Sinope? Quiero escuchar su opinión. Pues, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Pues yo cuando lo escuché, pues sí, yo ya había escuchado antes de él, pero, o sea, concuerdo con lo que él dijo. Era muy, muy agresivo la forma en la que decía las cosas. No tenía que haber sido tan agresivo, pero, o sea, era necesario, pero no era tampoco para tanto. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Andrés, por ejemplo, usted que vio esta clase en presencialidad, ¿qué opina de la diferencia de la forma de explicar los temas? ¿Sí? O sea, hay mucha diferencia, se mantiene la misma explicación, vio cosas nuevas, ¿qué piensa?
Sí, pues presencial es mejor, ¿no? Es mejor porque pues uno entiende pues mucho mejor y pues sí, la explicación es como pasadita. Sí, pues nosotros ya hemos visto pues la filosofía clásica y la medieval. También había escuchado de Diógenes. Sí, pues usted también nos explicó de ese filósofo. Pero sí, pues la diferencia es mucha. Ok. Aquí hay alguien escribiendo y dice Slendy, está más complementada que lo que yo había escuchado sobre él. Claro, porque como les digo, este es una persona que se mete a profundidad en la descripción de la filosofía de determinado filósofo, como vimos con San Agustín, y hace un análisis completo, incluso intertextual del contexto, a partir de las cosas que hacen parte de su filosofía. Entonces, eh, pues bueno, sí, nos quedamos hasta acá con esta mirada. Eh, bueno, información. Creo que ya tenemos toda la nota, me faltaría una sola nota por sacar. El 27 estamos haciendo el reporte de segundo periodo. Y nada, ya el resto es acumulativas. Y pues nada, trataré de que las clases vayan en simultáneo para ir revisando temas de décimo, de filosofía clásica y también de filosofía medieval, como para subsanar ese abismo de un año y medio de presencialidad. Y bueno, les agradezco a ustedes cuatro estar hasta el final del día de hoy. Y ya los dejo para que puedan ir a descansar, que sé que hoy es sábado y están también agotados, por lo menos Andrés, de toda la semana, yendo en las noches y demás. Entonces, hasta luego y que estén muy bien. Buenas noches.